Este espacio es traído a ustedes gracias a la colaboración de las iglesias Emanuel y Tecnoimportaciones. Este es un espacio con toda la calidad de equipo técnico y personal para que ustedes lleven a cabo cada una de sus grabaciones. Un saludo muy especial para todos nuestros seguidores. Estamos en Cristianismo Moderno, un espacio diseñado para aprender, para crecer, para compartir, pero sobre todo para estudiar la palabra del Señor. Hoy nos acompañan estos grandes hombres: David, Dani, en algunos episodios nos han estado acompañando también y hoy nos darán esa introducción, nos guiarán sobre el tema de cristianismo trinitario. David, ¿qué es para ti el cristianismo trinitario? Bueno, Vivi, gracias una vez más por la invitación en el día de hoy. Y cuando pensamos en el cristianismo trinitario, nosotros debemos de recordar que como cristianos creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para nosotros creer en que Dios es un solo Dios, pero que son tres personas diferentes, es porque lo encontramos desde la Escritura, desde Génesis hasta el Apocalipsis. La Biblia nos habla de esas tres personas que coexisten como Dios y que son un solo Dios, y por eso hablamos de un cristianismo trinitario. En Génesis capítulo 1, uno ve a la primera persona, la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ahí mismo en Génesis capítulo 1 se nos habla del Espíritu Santo. Y como nosotros creemos que la Biblia es revelación progresiva, hasta completarlo en Apocalipsis nos damos cuenta de que ya en el Nuevo Testamento se nos habla directamente de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y entonces de esa manera tenemos el cuadro completo: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y van todos desde un inicio hasta el final de la Biblia. Así Así es. es. Dani, ¿tienes algo más para agregar a esta pregunta? Cuando nosotros hablamos de Trinidad, hay que entender que es un término que no encontramos explícitamente esa palabra en la Biblia. Es una palabra que nos ayuda a entender cómo un Dios que es único, que la Biblia es absolutamente clara en que Dios es uno, pues se presenta en tres personas. Entender eso al 100%, quien diga que entiende eso al 100% con nuestra mente limitada, yo creo que es mentiroso, porque estamos hablando de la esencia de Dios, estamos hablando de Dios, un ser supremo, un ser que es de otra naturaleza a lo que vemos como creación, pero que sí vemos claramente en la Biblia que se expresa a través de tres personas, y cada una de ellas es Dios. No estamos hablando de tres dioses, como algunos dicen. Entonces ustedes son tres dioses. No estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un único Dios, del cual subsisten de la misma esencia tres personas. Y eso lo tenemos que tener claro porque es uno de los misterios de la Biblia. Pero Dios sí nos ha permitido ver a través de la revelación bíblica que esa es la manera como Él se ha dado a conocer al hombre. Si escuchamos otras culturas, ¿cierto? En ocasiones también nos pueden decir, no, es solo uno, ¿cierto? Pero tenemos la Biblia como nuestra base para decir que la Biblia nos enseña de la Trinidad. ¿Cuáles son esos fundamentos bíblicos? Bueno, como lo dijo David ahorita, la Biblia nos da desde Génesis hasta Apocalipsis evidencia de la Trinidad. Cuando hablamos en el Génesis, en la creación, la palabra del Señor dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nuestra definición al español dice Dios, pero cuando vamos al original en el hebreo, ese Dios es Elohim. Y resulta que Elohim es un nombre plural de Dios. También vemos en ese mismo capítulo que se nos dice que el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de las aguas. Entonces nos está hablando de otra persona desde la creación, desde la creación. Y cuando Dios dice en el mismo Génesis que creó al hombre, dice hagamos. No es que el autor, Moisés, se hubiera equivocado ahí. O en el original es que Dios estaba hablando con alguien. ¿Con quién Grupal. estaba hablando? Estaba hablando consigo mismo, ¿sí? Estaba hablando consigo mismo, estaba hablando en la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Estaba hablando en plural. Entonces nos habla de la pluralidad de Dios que estaba presente en la creación. Pero si vamos, por ejemplo, al libro de Isaías, cuando Isaías tiene una visión y Dios le permite ver la gloria de Dios en el libro de Isaías, dice, ¿y quién irá por nosotros? Dice Dios. ¿Y quién irá por nosotros? ¿A qué nosotros se estaba refiriendo? Estaba refiriéndose nuevamente a la pluralidad. Y si vamos al Nuevo Testamento, en el bautismo de Jesús, vemos claramente que hay una voz audible del Padre y dice el mismo texto que el Espíritu Santo de Dios desciende como paloma donde está Jesús, la encarnación de Dios hecho hombre. Y ahí vemos claramente la Trinidad. Pero también, pues no me voy a extender más, pero toda la teología de Pablo nos muestra insistentemente a un Dios en relación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y así sucesivamente, pues podemos ver muchos textos en los que se habla claramente, se denota claramente la pluralidad de Dios. David, en este podcast hay muchas personas que nos están viendo y que pueden decir, estoy confundido, ¿sí? A pesar de que pueda estar leyendo la palabra, sigo sin entender lo de la Trinidad. ¿Qué le podrías decir a estas personas o bíblicamente en qué te puedes basar para decirle a esta persona y aclarar un poco esas dudas que pueda estar generando y que digan, no entiendo lo de la Trinidad, para mí solamente hay una sola persona, que es de pronto a la que oro y ya? Bueno, Vivi, cuando leemos la Biblia, hay que recordar otra vez que hay una revelación progresiva. Desde el Antiguo Testamento se nos empieza a mostrar que Dios coexiste en tres personas, pero se nos afirma de la unicidad de Dios, de que Dios es uno solo, de que Dios es uno como Dios y en sustancia. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 se nos dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y ya Dani lo dijo, ahí el término Dios, ese sustantivo es Elohim, está en plural, nosotros lo traducimos como en singular porque está acompañado de un verbo que está en singular. Pero nosotros debemos de entender de que como Dios se va revelando poco a poco al hombre, a través del tiempo y nosotros tenemos esa revelación especial, la escritura, nosotros podemos ver cómo en el Nuevo Testamento se nos florece todas las tres personas de la Trinidad. Sí debemos de entender que la Trinidad no la entendemos con nuestra lógica matemática. 1 más 1 son 3. Y entonces, sí, yo sé que desde ahí algunos grupos religiosos van a decir que los cristianos que somos trinitarios tenemos tres dioses o somos catalogados de inclusive de ser politeístas o de que es un dios de tres cabezas, pero definitivamente no. Entonces yo creo que si nosotros tratamos de entender a Dios con la lógica humana, pues nos vamos a perder de muchas cosas. Entonces hay asuntos en relación a la fe que no le podemos aplicar la lógica matemática que nos enseñaron en el colegio, sino que nosotros tenemos que entender, ir, leer la Biblia y aún a pesar de que hayan pasajes como el que Dani nos dijo del bautismo de Jesús, que uno como que los mastica y todavía no los digiere bien, hay que entender de que precisamente hay un asunto de misterio de parte de Dios que nosotros en nuestra mente finita no vamos a alcanzar a comprender.
Entonces, ¿yo qué le diría a esa persona? Que primero pueda seguir leyendo la escritura. Segundo, que no pretenda encajar a Dios en su En lógica su lógica. matemática, en su cosmovisión. No, definitivamente no, porque Dios es mucho más grande que la filosofía, las pautas razonales, el raciocinio que nosotros tenemos. No, es mucho más grande que eso. David, hay unos grupos cristianos que no creen en el trinitarismo y de ahí se han desarrollado unos nuevos grupos. ¿Qué nos puedes enseñar de eso hoy? Bueno, cuando pensamos en aquellos grupos que no creen en la Trinidad, pero que afirman creer en Jesús, uno se encuentra con que la iglesia desde los primeros siglos, sí, se fue desarrollando de alguna manera lo que llamaríamos la teología unitaria. Y hubo en el siglo tercero un teólogo, Sabelio, que surgió con esta nueva idea. No, es que realmente Dios no son tres personas, es uno solo. Entonces dio espacio a lo que se conoce como el modalismo. Entonces es como si vos tuvieras a una sola persona que usa tres sombreros diferentes. Entonces hoy usa el sombrero de padre, mañana usa el sombrero de hijo y después usa el sombrero de Espíritu Santo. La iglesia entendió de que eso era una mala interpretación de los textos bíblicos. Y en el siglo IV, con el concilio de Nicea, precisamente el credo niceno, que es un credo que le pertenece a toda la Iglesia Universal, es un credo histórico que le pertenece a todos los cristianos, combatió lo que se conoce como la herejía unitaria. Y allí en el credo se afirma las tres personas de la Trinidad. Es bueno uno poder conocer los credos, porque esto hace parte de la historia de la Iglesia. Inclusive, también surgió otro credo de un padre de la iglesia, de Atanasio, donde él afirma muy categóricamente, presenta, hace un desarrollo de la doctrina de la Trinidad en su credo. Y luego más tarde, por allá en el siglo XVI, surgió otro teólogo de apellido Socinio. Y él también volvió y reencauchó esta herejía de Sabelio. Entonces uno se encuentra con que realmente al siglo XXI, aquellos grupos que afirman de que la Trinidad es una mala interpretación, eso es una herejía reencauchada desde el siglo III, que volvió y se reencauchó en el siglo XVI, y de que ahorita ha tomado mucha fuerza en Colombia. Los grupos unitarios tienen mucha fuerza, pero realmente debemos de entender de que es una mala interpretación que ya fue corregida desde el siglo IV con el credo niceno. Dani, Ah, Frente al tema, hay que también tener en cuenta algo, y es que algunos, yo decía ahorita, este es un tema complejo porque estamos hablando de la esencia de Dios, de una esencia que nosotros no conocemos porque es distinto a la creación, pero muchos teólogos han intentado, algunos con buenas intenciones, otros con malas, y también algunos maestros han intentado algo que no se debía hacer, y es, ahorita David hablaba del modalismo, y es decir, claro, yo veo que Dios se reveló en el Antiguo Testamento como Padre, en el Nuevo Testamento se revela como Hijo, y ahora se revela como Espíritu Santo, pero es el mismo, solamente que antes era el Padre, luego se hizo llamar Hijo y luego se hace llamar Espíritu Santo. Eso no es la doctrina trinitaria. No es que va cambiando de modo, sino que es realmente, cada uno de ellos tiene una personalidad. Y eso es lo que nos muestra la Biblia. Otro intento de muchos cristianos, y que también hay que poner mucho cuidado, es cuando tratamos de explicar la Trinidad con ejemplos humanos para facilitar supuestamente nuestro comprensión. entendimiento, nuestra comprensión humana. Entonces, algunos llegan a decir es que es como el agua, que puede ser líquida, gaseosa o sólida. No, eso no explica realmente la Trinidad porque eso se parece más al modalismo. Otros dicen es como el huevo que tiene la cáscara, la clara, la yema. Eso es modalismo. Eso no explica la Trinidad y eso no está bien. Pero además de los unitarios hay otros grupos también, porque David ahorita mencionaba el sabelianismo,
pero también otra teoría que se reencauchó mucho ahora en el siglo XIX es el arrianismo. Y ahí surgen los testigos de Jehová, que también tienen una concepción diferente, porque dicen, bueno, Dios es uno y el Hijo es la primera creación de Dios. El Hijo es creado por Dios y el Espíritu Santo es una fuerza, es una energía, ¿sí? Y eso tampoco es trinitarismo, eso tampoco es una doctrina trinitaria saludable, porque le está bajando de categoría tanto al Hijo como al Espíritu Santo. Y eso no es lo que nos muestra la Biblia acerca de la Trinidad. Jesús es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que afirma la doctrina trinitaria. Dani, pero entonces con eso que nos estás enseñando hoy, puede haber muchas personas también que generan como su duda, porque aún inclusive en iglesias se ha escuchado ese ejercicio, ¿cierto? El que se puede decir el de la yema, el del agua, porque era lo que tú decías, es la manera como se representa al Espíritu Santo y que genere un conocimiento. De pronto, ya con esta aclaración que nos estás haciendo, sí, es uno solo, pero ¿cómo llegarías tú a dar un ejemplo para una mejor comprensión a esas personas que nos están escuchando hoy? Ese es el problema, que cuando los teólogos han tratado de entender con la mente humana cómo se explica la Trinidad, han surgido las herejías. Cuando las personas han intentado decir, bueno, es que el Hijo no puede ser Dios y hombre al mismo tiempo, y no entiendo eso, entonces es una categoría menor, y por qué ora al Padre, y por qué le pide al Padre, y por qué el Espíritu Santo nos dicen que bajó en lenguas de O fuego. que es el único que me acompaña, que también Entonces, puede tomarse entonces así, la ¿cierto? gente empieza a tergiversar. Pero lo que tenemos que tener claro es que cuando encontramos en la palabra de Dios, cuando encontramos eh, toda la doctrina y la estudiamos con las leyes exactas de la exégesis, de la hermenéutica, y no forzamos los textos a decir lo que no dicen, podemos entender que es un Dios trino. Nunca lo Es vamos un a Dios poder trino. explicar con nuestra lógica matemática ni física, porque Dios no se sujeta a ninguna ley natural del hombre. Él está por encima de las leyes naturales y del hombre. ¿Cuándo conoceremos eso a plenitud? Cuando estemos con Él en su gloria, podremos entender a qué significa esto, pero no es tampoco algo vedado, algo que podamos decir, no sabemos que si Dios es trinitario o unitario, no, la Biblia sí nos da bases para entender que es un Dios trino. Y hoy aprendemos, esto es muy importante, porque estamos aprendiendo que es un solo Dios, es un Dios trino, que no queremos aterrizarlo tampoco a nuestros pensamientos, ¿cierto? A nuestra humanidad. Y ahorita David también hacía mucho el énfasis en eso, no querer acomodarnos a lo que nosotros humanamente podemos pensar, sino que Dios es uno solo, ¿cierto? Dios es y pues vamos aprendiendo de quitar de nuestra mente esos gráficos o esos ejemplos que pues pueden estar ocasionando mal. Y hoy vamos a invitarlos para que se desplacen, busquen una Biblia y tengamos un tiempo también de lectura de la palabra. Este espacio está diseñado para eso, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar esa relación entre Jesús y el Padre y vamos a buscar unos textos bíblicos. Vamos a leer entonces les voy a leer dos textos. De acuerdo a esos dos textos, ustedes nos acompañan con sus comentarios. El primero está en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, y dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios.
creo que este texto puede ser muy conocido en las iglesias, ¿cierto? Ustedes hoy, ¿qué nos enseñan con respecto a esta lectura y esa relación entre Padre Viviana, cuando y uno Jesús? escucha el texto de Juan, uno debe entender de que Juan está haciendo un eco de Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Definitivamente Juan hace énfasis en que ese verbo, inclusive más adelante, cuando uno lee todo el capítulo completo, nos damos cuenta de que el verbo es Jesús y de que está haciendo la afirmación de entrada, sin lugar a dudas, de que Jesús es Dios. Porque es imposible de que los hombres pudiéramos tener salvación sin que Dios mismo hubiera mediado en medio de ella, hubiera sido el nuevo Adán. Y ya en la carta a los Romanos, Pablo lo dice, de que teníamos que ser salvos por un nuevo Adán. Y ese nuevo Adán, en todo el sentido de la palabra, es Jesucristo. Em, yo sé que, por ejemplo, los unitarios dicen de que ese texto ellos lo interpretan de otra manera. ¿Por qué? Porque como para ellos es el Dios Padre que se quita el sombrero y ahora lo usa como Dios Hijo, simplemente es un cambio de categoría, de modo. Pero entonces nosotros ahí negaríamos de que Jesucristo mismo existe antes de la creación del mundo y de que viene a ser un hombre que fue concebido simplemente por una mujer y de que Dios vino y habitó en medio de él. Entonces nosotros entramos en otras contradicciones que nos dice la escritura que definitivamente eso no ocurrió. Los testigos de Jehová también afirman de que ahí Juan está hablando de que Jesús es el primer hombre creado por Dios y entonces negamos de que Jesús coexistió aún desde antes de la creación del mundo con Dios. Mm, Cuando leemos ese texto a la luz de toda la escritura, podemos tener mucha más claridad y podemos entender que definitivamente ese verbo es Dios y es alguien totalmente diferente como persona al Padre. Eh, eso que dice David es bien importante porque muchas veces en la concepción de interpretación pensamos que Jesús empieza a existir desde el Ujú, pesebre. ok. Y ese texto que leíste nos habla de la preexistencia de Cristo, de que Cristo estaba con el Padre en la creación. Y ese verbo, dice, se hizo carne. ¿Y por qué Juan hace ese énfasis? Recordemos que Juan cuando escribe la epístola, la carta, el evangelio, perdón, el evangelio le está hablando a una población gnóstica. Le está hablando a personas que estaban tratando de meter dentro de las enseñanzas cristianas que Jesús no era la encarnación, no se había encarnado, que lo que veíamos era como una especie de ilusión, ¿cierto? Que él era una especie como de fantasma que aparecía y desaparecía, que no era un ser humano completamente. Y Juan hace la claridad de que ese verbo se hizo carne y que ese verbo estaba desde la creación, estaba con Dios y era Dios. Y eso nos afirma de que ese Hijo de Dios, que es el énfasis del Evangelio de Juan, Jesús es Dios. Por eso Juan lo empieza de la misma manera que la Biblia empieza en el Génesis, hablando de la creación. Hoy creo que está quedando algo muy enmarcado en este podcast y es que desde el inicio, desde el mismo Génesis, estamos viendo a nuestro Dios, ¿cierto? Y que en muchas ocasiones podemos interpretar un Espíritu Santo luego, ¿cierto? Cuando ya Jesús se va y dice que deja Espíritu Santo,
Y creo que desde el inicio de esta conversación se ha estado enmarcando mucho ese inicio desde Génesis. Y es un aprendizaje también que queda para nosotros hoy, que no es hacer como esa división de la palabra, ¿cierto? Sino que por el contrario, entender ese Dios que nosotros tenemos trinitario. Va un segundo texto. Este está en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y dicen, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. David. Vivi, ahí se nos habla de que se está hablando acerca de Jesús, de que Jesús siendo igual, en esencia, en sustancia, siendo uno con el Padre, él decidió vaciarse de toda esa gloria, no dejando de ser Dios, pero abandonó esa posición de honor, de poder, de privilegio que tenía al lado del Padre y él voluntariamente decidió encarnarse para venir en forma de siervo. ¿Y para qué? Para que nosotros pudiéramos tener salvación. Y precisamente el texto nos habla de ese vaciamiento que hace la segunda persona de la Trinidad. Es algo muy bonito el texto que tenemos ahí porque precisamente habla de esa renuncia que hace la segunda persona de la Trinidad a su divinidad, pero no deja de ser Dios, sino que asume precisamente ese 100% hombre, pero sigue siendo 100% Dios, pero renunciando a esa posición de privilegio que tiene al lado del Padre. Y con él aprendemos a que definitivamente nos tenemos nosotros que comportar de esa manera. Entonces ese texto vuelve y refuerza la divinidad que comparte Cristo con el Padre aún desde antes de la creación. O sea que en muchas ocasiones que se interpreta, no, es que ahí no estaba como Dios, sino que estaba como hombre. Ahí estamos pensando de una manera muy errada. Sí. ¿Por qué? Porque hay que estudiar el texto en su idioma original para poder entender qué es lo que nos está diciendo. Las traducciones al español perdemos parte de la riqueza del idioma griego para poder entender qué implica lo que en griego se habla de la kenosis de Jesucristo, qué implica el vaciamiento de Cristo. Y sí, otra vez los unitarios o los testigos de Jehová dirán de que, mire, vea, él estaba realmente supeditado a Dios, entonces no podía ser Dios mismo. Y cada una de las dos corrientes, tanto unitarios como testigos de Jehová, lo va a interpretar de manera totalmente diferente, pero le van a restar a la divinidad de Cristo y le van a restar a que Él es Dios. O también se puede interpretar como impersonal, ¿cierto? Siendo un ser muy impersonal. Dani, ¿cómo se podría también explicar esa persona divina que es el Espíritu Santo? Mira, frente al Espíritu Santo es muy importante porque a veces se minimiza la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, lo primero que hay que dejar en claro es que el Espíritu Santo también es Dios. El Espíritu Santo es una persona. Una fuerza no nos entristece. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo puede ser contristado. Una fuerza no consuela. La Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo es consolador. Una fuerza no convence de pecado. La Biblia nos dice claramente que el Espíritu Santo convence de pecado. Una fuerza no puede tomar decisiones de a quién darle dones espirituales. La palabra nos dice que el Espíritu reparte conforme a lo que Él desea. Entonces son atributos de que el Espíritu Santo claramente es una persona de la Trinidad, que es Dios y que cumple un papel muy importante en este momento aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo es quien sella a los creyentes. El Espíritu Santo es el que está aquí convenciendo de pecado y haciendo una obra importante
por nosotros, intercediendo incluso, para que nuestras oraciones pues vayan bien conducidas. Entonces el Espíritu Santo cumple una función esencial en este momento en la iglesia y digámoslo así, me voy a meter en un terreno de pronto que será motivo de un podcast más adelante, y es que hay un texto en Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, donde el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Tesalónica acerca de que tengan cuidado, que no sean engañados, porque ya les estaban predicando acerca de que Cristo ya había vuelto, y él les dice, no, no se dejen engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Pero nos dice en ese texto de Tesalonicenses que que el anticristo no se manifiesta aún porque hay una fuerza que hay algo que lo detiene, hay algo que lo detiene, y eso que lo detiene es el Espíritu Santo en la iglesia, deteniendo. Entonces, el Espíritu Santo tiene una obra muy importante en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida de que podemos creer, de que podemos tener fe en Dios. Bueno, si ustedes han llegado hasta estos minutos, les invitamos para que escriban. Escriban la palabra unidad y envíenos sus comentarios. ¿Cómo les está pareciendo? ¿Qué dudas están surgiendo? Escríbanos y seguimos en este podcast. David, última pregunta para hacer este cierre. ¿Por qué la doctrina de la Trinidad es esencial en la vida del cristiano? La doctrina de la Trinidad es esencial para nosotros porque eh, es bíblica, por eso, por eso. Porque cuando uno lee desde Génesis hasta el Apocalipsis, se encuentra con esas migas de pan. Dios nos va dejando esas migas de pan en toda la escritura y ya al final la podemos entender y comprender de manera clara y diáfana como aparece en la escritura. Entonces, nosotros negar la Trinidad es perdernos de parte de la esencia misma de Dios. Dios existe en sí mismo en tres personas con una unidad perfecta, en una comunión perfecta, en un amor perfecto. Y precisamente, permíteme usar un término muy humano, la familia de la Trinidad nos invita a participar de su comunión. Y es maravilloso cómo la misma Trinidad se vuelve en ejemplo para nosotros en el manejo de nuestras relaciones. Gracias, David. Dani. Yo diría dos cosas. Primero, que la doctrina de la Trinidad es esencial para entender la obra salvífica en nuestra vida. Cuando creemos en un Dios trino, entendemos realmente toda la labor de amor, de justicia y de redención que Dios hace por nosotros. Y debemos también tener cuidado, porque cuando nosotros no entendemos, primer peligro, cuando minimizamos alguna de las personas de la Trinidad y la despojamos de lo que la Biblia dice sobre esa persona de la Trinidad, nosotros estamos creyendo en otro Dios. Estamos creyendo en otra cosa, no en lo que dice la Biblia. Y ahí hay un peligro porque no hemos conocido a ese Dios de la cual la Biblia habla y en el cual pues, ha hecho toda una obra para rescatarnos y para salvarnos. Y a las personas que de repente han conocido de la Biblia a través de una doctrina o de una interpretación teológica más bien diferente, importante, ir a las escrituras, leer en el contexto y no tratar de entenderlo en la carne y en la humanidad y de manera intelectual,
sino pedir al Espíritu que guíe esa enseñanza y que aplique las correctas normas de hermenéutica que le permitan, valga la redundancia, pues conocer aún más de la riqueza de la palabra de Dios. Yo estoy convencido que hay personas que aman a Dios, pero que por alguna razón están en otra interpretación teológica. Bueno, también la labor nuestra es orar por ellos para que Dios también ilumine sus corazones y puedan tener este conocimiento mucho más amplio y profundo de lo que es Dios. Este podcast nos enseña a tomar nota también. Y la invitación es tomemos nota de las dudas que se nos generan, esas preguntas que podemos llevar también a nuestras iglesias, a nuestros líderes, a nuestros pastores, aún que nos puedan escribir y nos puedan decir qué dudas se les está generando. Porque el objetivo de este espacio es hacer unidad. Es uno solo, es una sola iglesia, todos somos hijos de Dios y más que generar un tema de controversia es el aprender. Hoy David, Dani nos están enseñando, nos están guiando de acuerdo a la Biblia y queremos eso, aprender a escudriñar la palabra de Dios. Yo soy Viviana Camacho y esta ha sido nuestra sección. Feliz noche para todos.